Muy buenos días, señoras. Shavuot Tov Mevorach. Hoy, segundo día del mes de Kislev, el 3 de diciembre del 2024. La clase de hoy dedicada por la familia Suster de Ailui Nishmat Haim Ben Sarah, Alav Shalom, y también dedicada en memoria de mi tía Violeta Bat Esther, Alea Shalom, que hoy también es el día del Yortzeit, del aniversario, y razón que a través del estudio de Torah las almas sean elevadas en Gan Eden. Amén. Empezamos la semana pasada a estudiar el capítulo 111, que es el capítulo básicamente que es la fundación de dar agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. Y este versículo o este capítulo de Tehilim también lo leemos Shabbat de tarde en el momento de Minha, cuando Minha está a punto de acabar. No se asusten por la alarma que van a oír, ya que están haciendo mantenimiento del sistema y no queremos que Hasbe Shalom nadie se asuste, pero puede ser que la alarma suene cada tanto. Que eso capaz que nos da un poquito de entendimiento lo que pasa en Eres Israel, que oyen las alarmas cada tanto y Dios libre las sirenas y son momentos muy difíciles, pero para ese Hashem estamos entrando ahora al mes de Kislev, es el mes de los milagros, el mes de Hanukkah, así que para ese Hashem esperemos tener grandes milagros en nuestros días, amén. Entonces, estamos ya en el versículo número 2. Gedolim Maaseh Adonai Derushim Lechol Jefsehem. Magníficas son las obras de Hashem, accesibles a todos los que la desean. Hod vehadar faolo, majestuosidad y esplendor son su obra. Besidkato omedet laad, y su rectitud perdura para siempre. Un versículo más. Zecher asa lenifleotav, un recuerdo hizo para sus maravillas. Hanun berahum Adonai, compasivo y misericordioso es Hashem. Si nos fijamos en footnote, abajo en la línea finita, versículo número 2, antes de ir al Meam Loez, dice así: accesible a todos los que las desean. Resulta paradójico que aunque las obras de Hashem son magníficas, incluso la persona más simple pueda adquirir conciencia de su omnipotencia. Todo lo que se necesita es un deseo sincero de encontrar a Dios, dice el Radak. No obstante, hay quienes preferirían vivir una existencia de independencia desinhibida y por ello prefieren hacer caso omiso de la evidencia en vista de sus implicaciones. Básicamente dice muy simple, antes de leer Meam Loez: el que busca a Dios lo encuentra y el que lo quiere ignorar no lo va a ver. Es como una vez preguntaron: ¿dónde se encuentra Dios? ¿Cuál es la respuesta que uno le daría? En todos lados. Un gran hajam dijo: a donde lo dejan entrar. Quiere decir, es como una persona me hizo una pregunta para hacer cierto tipo de negocio. En teoría sonaba muy bueno el negocio, pero no es un negocio kasher. Entonces todo lo que suena bueno, si no es kasher, es irrelevante. O sea, uno dice el potencial, invierto así, saco así, gano esto, pierdo esto, me cuesta esto. En papel, en el Excel sheet, como se dice, en la computadora, los papeles y los numeritos se juntan. Pero la pregunta ¿es un negocio kasher o no? La respuesta fue no. Por lo tanto, la persona se echó para atrás. ¿Por qué? Porque si meterme en un tipo de negocio que puede afectar espiritualmente a la persona, no hay que meterse. Pasó hace poquito, una persona estaba buscando trabajo. Necesitaba trabajar. Consiguió un trabajo. Es muy vendedor. La persona vende muy bien. Tiene el potencial de hacer cosas muy buenas vendiendo. Ok, alguien está buscando un vendedor, alguien tiene mercadería para vender, se hizo el shidduch. A los 2 días me dice: necesito trabajo. Dice: ¿qué? ¿Cómo necesitas trabajo?
Me dijo, ¿no te hizo esta persona, te ofreció un trabajo? Sí, el trabajo es excelente, la comisión es excelente, pero a donde tenía que traer clientes era peligroso para mi alma. Por lo tanto, decidí echarme para atrás. Existe semejante cosa. Imagínese que uno, sí, Baruch Hashem, bueno, es lo que está diciendo aquí el Radak en el versículo número 2. Dice, si una persona lo coloca a Dios en la vida, Dios le aguanta la mano a la persona. Déjeme ilustrarle con este versículo que dice así. El Pasuk dice, Bejol derajeja daehu. En todos tus caminos puedes reconocer a Dios. Quiere decir que si una persona lo busca a Dios, lo va a encontrar. Le voy a contar una historia que me pasó, no a mí, a mi papá, alaba Shalom, que a una época él viajaba mucho a Sudáfrica. En los años 70, a Sudáfrica era 2 veces al año, 3 veces al año. Él trabajaba con la familia Sutton de los perfumes, no sé si los oyeron, en Buenos Aires. Trabajó con ellos como 30, 40 años, una cantidad exorbitante de años. Y viajaba por el mundo en el tema de los perfumes, cosméticos, diseños de botellitas, todo lo que uno se puede imaginar, pero Hashem, mi papá lo hizo. Y un día le ofrecen un mega trabajo en Sudáfrica, en Johannesburg. Johannesburg. Y la oferta era muy tentadora. Y aparte el estilo de vida de aquel entonces en Sudáfrica, uno lo oía, él venía de viaje y nos contaba, y uno no podía entender que uno tiene jardineros en la casa, que uno tiene, no esclavos, pero tiene mayordomo, tiene servidores, o sea, uno tiene ayuda en la casa, en esta parte del mundo, pero nadie tiene un jardinero que vive en la casa o un mayordomo que vive en la casa. Bueno, eso es lo que oíamos. Y para nosotros como niños sonaba muy, pero muy interesante. Y todo era muy tentativo, súper tentativo. Hasta que un amigo de mi papá, alaba Shalom, le dice, ¿por qué no le escribes una carta al Rebbe de Lubavitch? Alaba Shalom. Y mi papá le escribe una carta y el Rebbe le contesta, si usted garantiza que su observancia de Shabbat y de las fiestas se van a mantener como están en la Argentina hoy, puede mudarse. Si no, no se mude. Cuando mi papá leyó la carta y la oyó, nosotros no entendimos. Nosotros éramos Shomer Shabbat. No es que Shabbat era una noticia nueva para nosotros. Pero Hashem, en Buenos Aires es una comunidad muy linda, muy fuerte. Y el próximo viaje mi papá hizo una investigación más profunda, habló con la compañía que lo quería contratar y en la conversación diplomática, como él era, él tiró qué pasa en los fines de semana, qué pasa si hay una fiesta hebrea, qué pasa el Shabbat. La compañía le dice, usted siga con su Shabbat, pero usted tiene que venir a la compañía. Porque si hay un caso de emergencia, eh, ¿cómo se diría? Industrial, vamos a decir así, para decir una palabra ahí en el tema, porque era una fábrica de vidrios que hacían envases de vidrios y el sistema, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, era que si el horno se apagaba, no sé cuánto tiempo tardaba el horno en estar nuevamente apto para fabricar. Y si había un tema técnico, mi papá era aparentemente uno de los dos managers de la planta que tenía el código para trabajar y hacer ciertas cosas a nivel industrial. Entonces, cuando mi papá oyó eso, ¿qué significa? Voy a observar Shabbat, celebre su Shabbat. Le dijeron, you celebrate your Sabbath, but come over. Y en case of emergency, apretar los botones, los códigos de seguridad de la fábrica. Ahí nos dimos cuenta de que del Shamaim nos estaban diciendo, no vayan. Y al año siguiente nos mudamos a Brasil, que era mucho más fácil. Pero me explico, o sea, uno tiene que entender qué es lo que dice aquí el Radak,
en la explicación de este el capítulo de Tehilim. Dice, si uno lo busca a Dios, es como mucha gente pregunta, y voy a tirar una pregunta en la mesa, no quiero respuestas porque es una pregunta heavy. ¿Cuánta gente pregunta dónde estaba Dios en el holocausto? No, por eso, no pregunten. Yo les voy a contar una historia que la contó el rabino Lau. Lau, que él sobrevivió el holocausto. No es que lo oyó como nosotros, oímos, me contaron una película, las noticias, él estuvo en campos de concentración. Y una vez, cuando ya Baruch Hashem fue liberado y se convirtió en el rabino jefe en Israel, parece que se acercó y hubo una reunión, vamos a decir, de todos los que sobrevivieron de ese campo, para ver qué pasaron 50 años después. El holocausto ya pasó hace 75 años. Entonces, hace 25 años hubo este tipo de meeting, de gathering, y estaban cada uno, y había uno que estaba con cara larga, enojado. Hay gente que es especialista, la cara es la identidad. Es muy simple, así dice la Torah. La cara de uno demuestra cómo está la persona. Entonces le pregunta, ¿y usted qué le pasó? ¿Por qué no está celebrando con sus amigos que están vivos y que se casaron y tienen hijos y nietos? O sea, ¿qué pasa? Dice, yo tengo una bronca contra los judíos del campo de concentración. Contra los judíos del campo de concentración. ¿Qué pudieron hacer? Los que estaban en el campo de concentración, cada día que se iban a acostar de noche, era un milagro que estaban vivos. Y cada día que se levantaban, era otro milagro que estaban vivos. O sea, estaban vivos por milagro. Entonces el Señor cuenta y dice, había un judío no sé cómo se llama en español, pero en ese campo de concentración que tenía exacto, las barracas, exacto, gracias, que tenía un librito de Tehilim, que lo entró de contrabando al campo de concentración. No me preguntes qué hizo. Muy chiquitito, ¿y qué hacía? Él alquilaba el libro de Tehilim y cada uno tenía que darle un cuartito del pedazo de pan seco, con moho, viejo, sin nada. O sea, tú quieres leer Tehilim un minuto, un cuartito del pan. Para muchos de nosotros puede sonar, wow, qué negocio. Pero esta persona que estaba muy molesta, dice, ¿cómo es posible que cobraba un octavo o un cuarto de pan? Ya de por sí, ¿qué comían? Nada. No es que le daban comida. Aquí hay desayuno, bagel, queso en slice, queso crema, peanut butter, jelly, fruta, quesos. Ay, Baruch Hashem. Y este se queja por un cuartito de pan. Y dice que eso le molestó, pero esa molestia estaba dentro del corazón hasta el día de hoy. Ya ni pasaron 50 años del holocausto, todavía tiene bronca dentro del corazón. Entonces cuando el Rav Lau le pregunta y le dice, ¿usted por qué se concentra en lo que él cobraba para leer del libro de Tehilim? ¿Por qué no piensa de la gente que estaba dispuesta a pagar con un cuartito del pan para poder leer un capítulo de Tehilim? Todo es como perspectiva. En hebreo hay una palabra que se dice jajam. ¿Qué significa jajam en hebreo? Sabio, inteligente. Y uno que no es sabio, ¿cómo lo llaman? Tam, simple, shote, bobo. Hay jajam, que es jajam, sabio. Ahora, ¿usted sabe por qué el jajam se llama jajam? ¿Por qué no lo llaman nabón? Es otra palabra, es un sinónimo. Dice, porque jajam es una abreviación. Es una, ¿cómo se dice en español?
No sé. ¿Acrónimo puede ser? Puede ser, sí, gracias. Acronym, gracias. Hasi kos melea. El vaso está medio lleno. Jajam hatzi kos malé. El vaso está medio lleno. Es como una persona puede ver. El vaso está medio vacío o el vaso está medio lleno. Y esto es lo que le dice el Rav Lau a esta persona. Le dijo, y esta persona empezó a llorar. Y dijo, por 50 años me hice mala sangre sin motivo. Solamente le quedó la bronca en la mente. ¿Por qué cobraba un cuarto de pedacito de pan podrido? Perdón por la palabra, pero es que ustedes qué pensaban, que aquí si el pan tiene 2 días, dice Rabbi, the bread is old, el pan está viejo, tiene 2 días. Imagínense exacto, pues hay una tostadora. Ahora, ustedes, señoras, lo ven todo muy limpio, muy presentable. Si ustedes hubieran estado aquí a las 10, no se puede entrar al cuarto. Bagunza mismo, como dicen en portugués. Bagunza es básicamente desprolijo, desordenado, etc. Ah, y la clase de los hombres. Hay clases 7:15, 8, 8:50 y la final 9:15, que es la que yo doy. Estaba lleno, no se podía entrar, pero estaba todo lleno. No, usted no ve la limpieza que ve ahora. Y lo limpiaron ágil porque saben que a las 10 a las 11 viene esta clase. Saben que el lunes y martes están en un stress, porque acaba una clase y si voy overtime, el estrés incrementa. Entonces le dijo a Davlau, mire, usted tiene 2 opciones de hoy en adelante. O seguir con esa mentalidad o cambiar. Y por lo menos la segunda parte de su vida, que sea con más calidad de vida, con más tranquilidad, con menos bronca, con menos resentimiento, grudges se dice en inglés, y Baruch Hashem, esperemos que las palabras de Gran Jajam tuvieron el efecto necesario. Ahora, quiero leer muy breve, aquí el Meam es que está aquí enfrente mío, está solamente en hebreo, pero lo voy a traducir en conceptos básicos para entender. Dice así, la persona tiene que entender que no existe una creación que no tiene una esencia divina en la vida del ser humano. Les voy a contar dos incidentes que pasaron con David Amelech. Un día David Amelech le pregunta a Dios, ¿para qué hiciste los locos en el mundo? Historia famosa. ¿Por qué hiciste locos en el mundo? ¿Usted sabe que en el mundo hay locos? Pero no loco lindo. Loco, loco. Locos que Hasbe Shalom están bajo tratamientos. Dios libre. En inglés se llama Baker Acting. Baker Act. ¿Ok? Tengo un caso así ahora, tristemente. O dos. Espero que solamente sea uno. Esa es una pregunta que David le hizo a Dios. ¿Para qué hiciste locos en el mundo? Pregunta número 2. No se asusten. ¿Cuál es el propósito de la telaraña? ¿Cómo se dice en inglés? Spiderweb. Spiderweb, ¿no? Spiderweb. Entonces, ¿cuál es el propósito de la telaraña? ¿Cuál es nuestra reacción si vemos una telaraña? Uno que va a decir, no están limpiando la casa. Es lo que la gente va a decir. Déjenme contarles a ustedes 2 incidentes para entender cómo David Amelech entendió que mismo estas 2 creaciones que aparentemente no tienen sentido y en ambos casos la vida de David Amelech fue salvada por la locura y por la telaraña. Con la locura, ¿qué pasó? Dice que una vez David salió de Jerusalén y llegó a un lugar que el rey era Abimelech.
un goy, y él tenía dos guardaespaldas. Estos dos guardaespaldas, ¿quiénes eran? Los hermanos de Goliat. Después que David mató a Goliat, pasaron muchas cosas. Goliat era el hermano del medio. Los dos hermanos, después que Israel le ganó la batalla a los Pelishtim, como dice el libro de Shemuel, que en aquel entonces había un agreement entre las naciones, que en vez de luchar y matar a soldados y heridos y huérfanos y viudas, iban a ser uno contra uno. Quien gana, ganó la batalla. Y el que pierde, se convierte en esclavo de la nación que ganó, impuestos, etcétera. Y bueno, sabemos que David Amelech se acabó con Goliat. Ahora David está caminando por esa ciudad y los dos hermanos dicen, minuto, ese no es David que mató a nuestro hermano. Vamos a liquidarlo. Así. Pero dijeron, no podemos. Si somos guardaespaldas del Abimelech, ¿cómo podemos dejar al presidente solo? Imagínense que ustedes son del servicio secreto y de repente dice, ay, voy a tomar una Coca-Cola. No existe eso y deja al presidente solo. No existe. David se percata porque los reconoce, ve que lo están viendo cuando están hablando y lo miran, apuntan, y David empieza a actuar de una manera anormal. Empieza a golpear las paredes, empieza con las manos a hacer así contra los paredones, actúa de una manera anormal. Y estos dos individuos van a Abimelech y les dicen, permiso, necesitamos permiso para ausentarnos, vamos a traer a dos guardias adicionales, necesitamos ir a liquidar a David. ¿Por qué? ¿Quién es? Dice, ese fue el que mató a mi hermano Goliat. Así dicen ellos. Abimelech dice, este loco, mire cómo está haciendo, está gritando, está rasgándose las vestimentas, está golpeando contra las paredes, está hablando solo. Dice Abimelech, no lo pueden matar, déjenlo que se escape. Cada Shabbat a la mañana decimos este versículo en la tefilá de Shaharit, creo que es el versículo de Tehilim 33 o 32, 33 creo que es, ahora le digo un minutito, 34, le David beshanotó et amo lifne Abimelech beigaresheo beilach, David Amelech cuando disimuló su cordura ante Abimelech, quien lo expulsó y se fue. Abimelech le dijo, Señor, no necesitamos más locos en la ciudad. Es un pasuk. Dice, Ahazar Meshugaim Ani. Algo así. Dice, no tengo suficientes locos. ¿Quiénes eran los locos que estaba hablando Abimelech? La esposa y la hija. Tenía una esposa loca y una hija loca. Vamos a clarificar. Muchos maridos dicen, mi esposa está loca. ¿Ok? Pero hay que entender, hay dos tipos de locuras. Hay una locura que es un problema, que fue la que pasó con Abimelech. Tenían situaciones mentales. La esposa y la hija gritaban todo el día, insultaban todo el día, no tenían control en su palabra, tiraban puertas, rompían cosas. O sea, los comentaristas explican qué fue el milagro de la locura que salvó a David Amelech. Este fue milagro número 1. El milagro de la tela araña. David un día le pregunta a Dios, ¿para qué tienes una tela araña? Dice que un día David se estaba escapando de Shaul y tenía que ir a un lugar. Encuentra una cueva que David entra. ¿Pero qué pasó con esa cueva? Que la cueva estaba expuesta. ¿Qué milagro pasó? Que de repente hubo una tela araña que empezó a cubrir toda la entrada. Shaul estaba afuera, vino más tarde, estaba afuera en la entrada y uno de los soldados dice,
vamos a entrar. Shaul le dice, ¿para qué vas a entrar? Si hay una telaraña que está cubriendo toda la entrada de la cueva, garantizado que por años nadie entró a esa cueva. Y obviamente David estaba adentro escuchando toda la película. La telaraña fue como lo salvó. Aquí dice el Meam Loez, dice, Lo nevará dabar levatalá. Dice, no hay creación en el mundo que no tiene un proceso o una necesidad. Y hay cosas, dice, que no entendemos cuál es el propósito de la creación. Dice, pero cada creación tiene su necesidad. Por ejemplo, dice aquí el tema de las mitzvot, un ejemplo. Dice, hay mitzvot y hay mitzvot, hay preceptos y hay pecados. Por ejemplo, cuando uno come kasher, ¿ok? Uno come kasher, que hoy Baruch Hashem es muy fácil. Perfecto, comí kasher, pero simultáneamente estamos cumpliendo una mitzvah que es activa y hay una mitzvah que es pasiva. Por ejemplo, ¿qué mitzvah es pasiva? No comer taref. ¿Me explico? Como kasher, no como taref. Tengo double dipping, tengo un bono, tengo no solamente el mérito por la mitzvah que hice, tengo el mérito por el pecado que no hice. Dice aquí, Afilo más adelante dice, dice, en la Torá sagrada nuestra, también hay conceptos que uno no entiende. Por ejemplo, el Shabbat pasado analizamos lo que dice el versículo que Jacob estaba cocinando lentejas para su papá. ¿Por qué? Porque ese día falleció Abraham y la lenteja es comida de los Abelim. ¿Ok? Por eso se come emjedra. Emjedra, que es muy delicioso, en la semana de Tisha B'Av, generalmente se come eso, es arroz con lenteja, porque la lenteja, el circular de la lenteja, es la comida de los enlutados. ¿Qué dice el pasuk? Que Jacob estaba cocinando. Inmediatamente los comentaristas dicen, ¿acaso Jacob no tiene más nada lo que hacer que cocinar para su papá? Uno puede decir, sí, lo que pasa es que él quería cumplir la mitzvah de dar honor a su papá. Perfecto, pero con todo eso no significa que Jacob tiene que estar cocinando. Jacob puede pedirle a Juan Pedro o a María, como se llame la Igire, ok, péleme las papas, prepáreme el carbón, corte los vegetales chiquitos, y el Pasuk dice que no. Jacob Avinu no hizo nada, hizo todo el trabajo de A a Z. ¿Por qué? Dice el Maimónides, porque no se puede molestar a los empleados cuando están descansando. Dice, si un empleado, y el lenguaje del Maimónides no dice empleado, dice esclavo. Había una época en la historia, exacto, había una época en la historia que la gente no tenía que viene la muchacha el lunes o el martes o el viernes. Uno iba al mercado, compraba un esclavo. El esclavo era suyo, propiedad suya, ni le pagaba salario. Pagaba el monto, lo cuidaba, lo alimentaba y pare de contar. Entonces uno puede llegar a decir, minuto, si es mi esclavo, ¿por qué yo tengo que pelar las papas? Que lo haga el esclavo. Dice el Maimónides, si están comiendo, descansando o durmiendo porque acabó el día o es su horario de descanso, está prohibido disturbarlos. Dice el Tohahat Haim, dice no solamente eso, dice que el marido tiene que enseñarle a la esposa y a sus hijos esta alajá, que si están los trabajadores en su horario de descanso o están durmiendo, no despertarlos. ¿Por qué? Porque despertar a una persona que está durmiendo tampoco se puede. Hay un pecado que se llama Gezel Shena, robar. Ahora, ¿qué tipo de robo hay? Uno se llama plata.
plata. O idea. Usted comenta, ay, mira lo que voy a hacer. Y uno lo oye y lo hace. Pero tú, ¿por qué lo hiciste? Si no es tu idea, se la quitaste a él o a ella, en este caso. Dice, hay un concepto de Genevat Da'at, hay un concepto de robar la mente, hay un concepto que se llama Genevat Zeman, robar el tiempo. El cuarto se llama Gezel Shena. Si una persona está durmiendo, descansando, no los puedes despertar. A menos que sea una emergencia o a menos que la persona le dice, el marido le dice a la mujer, por favor, asegúrame que cuando oyes la alarma a las 6 de la mañana o a las 7, despiértame. Pero si una persona está durmiendo, hay que tener cuidado. Por eso hay leyes, leyes de Goim, que no se puede tocar música después de las 9 o 10 de la noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está disturbando a los vecinos. Permiso. Baruch. Está Adonai, Eloheinu melech haolam, shekol nihye b'dbaro. Entonces dice que uno tiene que entender que si hay un concepto que la Torá lo trae, hay necesidad que la Torá me lo traiga. Por ejemplo, en la perashá de esta semana, habla del sueño de Jacob, ¿no? Vayese Jacob, el sueño, los ángeles suben y bajan. Obviamente los ángeles suben y bajan. Si hay una escalera, quiere decir que hay que subir y bajar. Dice, ¿qué me tiene que dar la Torá un mensaje? Que la escalera es para subir y bajar. Entonces lo oí esto del shiur de hoy, diciendo que en verdad la Torá me está diciendo que en nuestra vida un yehudí tiene el potencial de subir. De subir me refiero a nivel espiritual. Quiere decir, la persona llega al mundo, pase lo que pase, y llega un momento que el crecimiento de la persona es factible, es viable. Obviamente, fue una de las cosas que estudiamos el domingo, cuán importante es estar cerca o apegado o conectado a una comunidad. Porque si uno imagínese que está solo, no que uno es un shaliach de Lubavitch y está en una provincia o en una ciudad y la meta de la persona es acercar que la gente haga teshuvah. Pero una persona que no está afiliada, pero no está afiliada a ser un out of town rabbi, pero normal de la comunidad, dice apegarse a la comunidad, el hecho de apegarse a la comunidad, eso le trae a la persona la fuerza de elevarse con todo el grupo. Por eso la Torá es descriptiva. Cuando habla de la escalera de los ángeles, no solamente la escalera de los malajim, dice la escalera de crecimiento que cada persona tiene el poder de hacerlo. Mismo en la creación del mundo. Dice, ¿por qué tenemos el Shabbat cada semana? ¿Por qué cada semana hay Shabbat? Lo primero que uno va a decir es porque estamos imitando a Shem, que creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Perfecto. Pero ¿sabe lo que dice aquí el Me'am Lo'ez? Dice que el día de Shabbat fue dado para que la persona se desconecte de todas las situaciones y desafíos y momentos que no son siempre fáciles a través de la semana, pero la persona toma un día de pensamiento. Tranquilo, en inglés se dice disconnect to connect. Desconéctate del mundo, de la tecnología, ¿para qué? Para conectarse con Akadosh Baruj Hu. Por eso, cuando nos fijamos en el versículo que es el canto del Shabbat, creo que es el 92, aquí está. Dice, Mizmor Shir Yom HaShabbat, un salmo, un canto para el día de Shabbat, Tov Leodot la Hashem, es bueno agradecer a Dios, de Agid Baboker Hasdeja, relatar al amanecer tu benevolencia y tu fidelidad en la noche. Dice, ¿por qué hablamos de Emuná en el día de Shabbat? ¿Por qué hablamos de tener gratitud para Hashem en el día de Shabbat?
Dice, porque el día de Shabbat es el único día en la semana que la persona tiene una pared de separación entre todo el drama financiero, físico, médico, tecnológico que existe en la semana, nos desenchufamos, como se dice en español, nos desconectamos de todo lo secundario y ahora solamente tengo la mente clara. ¿Para qué? Shabbat, comunidad, familia, Torah, tefilá, comer, descansar, como dice el Talmud. Uno de los motivos que la persona tiene el Shabbat cada semana es para darle el chance al alma a reconectarse. Imagínense que uno maneja sin llenar gasolina. Si es coche eléctrico, se le para. Si es con gasolina, se acaba la gasolina, se le para. La Neshama necesita la gasolina. La Neshama necesita la conectividad. ¿Cuál es la conectividad? Dice aquí el Meamlo, es el Shabbat. El Shabbat fue dado para que la persona pueda recapacitar lo que tiene en su vida, como dice el versículo, Gedolim hace Hashem. Grandes son las acciones del Todopoderoso. Dice, imagínese cómo un barco, aquí trae un ejemplo de un barco, no había aviones en la época del Meam Loez, pero habían barcos. Dice, cómo el barco, con su grandeza y su majestuosidad, puede mantenerse encima del agua, que no se hunde. Obviamente hubieron tragedias que barcos se hundían, pero ¿cuántos barcos funcionan y funcionaron a través de la historia del ser humano? Dice que de repente uno se levantó y dijo voy a hacer un barco. No, hay una vina, hay cierto tipo de entendimiento y comprensión que viene de Hashem, que le entra en la mente del ser humano. Por ejemplo, la Torah dice, sabiduría de las naciones del mundo existe, pero la Torá es del pueblo de Israel. Jochma Goim Netativ. Dice la sabiduría, ¿cuántos Goim hay que inventan productos? Miles. No hay problema, la Torá dice. Perfecto, ¿alguien inventó un vaso descartable? Perfecto. ¿Alguien inventó un micrófono inalámbrico? Perfecto. Puedes tomarlo, benefícialo. Torá le pertenece al pueblo de Israel. Y aquí dice así, dice, imagínate el sol y la luna. La luna y el sol son dos componentes opuestos. Uno es la majestuosidad del sol, que brilla todo el santo día, del este al oeste, o la luna, que es opaca, dependiendo del sol, pero vamos a ser honestos. Dice, mismo en el mundo de las frutas y los vegetales, hay ciertos productos que se benefician de la luz del sol y hay ciertos productos que solamente crecen durante la noche. No hay algo así en inglés que se llama nightshade vegetables, vegetales de la noche. La berenjena, por ejemplo. Las papas, muchísimas cosas. O sea, no sé tanto del tema, pero sí sé que existe un concepto. Dice, no solamente eso, dice que la esencia del mundo, vamos a acabar con lo siguiente. Hay un concepto conocido, me imagino que lo conocen, pero yo pienso que se puede suplementar para la clase de hoy. Cuando sabemos que en el mundo de la creación hay varios diferentes conceptos en la creación del mundo. Hay un concepto que se llama Yesh Meyesh. Los voy a traducir. Algo de algo. ¿Qué quiere decir? Tengo agua, tengo harina, lo mezclo, lo amaso, lo horneo. ¿Qué me sale? Pan. Eso se llama Yesh Meyesh. Como ser humano, puedo tener acceso a la harina, tengo el acceso al agua, tengo un horno, Hazaku Baruch, listo. Pero hay un concepto divino que se llama Yesh Me'ain, algo de la nada. ¿Qué es la nada? Un granito de trigo, mínimo. ¿Y qué salen? Las espigas. Y crecen. Y la espiga tiene una cáscara que la protege contra el clima. Y después hay que separar la cáscara de la semilla.
y la semilla germina y pasa todo un proceso, dice que la única forma que eso puede funcionar y crecer en el mundo es a través de la intervención divina, como la lluvia, por ejemplo. Mañana a la noche vamos a hacer el cambio famoso en la tefilá, que se cambia de Barejenu a Barejalenu, en la cual se pide a Shem que mande lluvia, porque la lluvia que cae en esta época del invierno es lo que va a dar el resultado cuando viene la primavera y el verano. Que si no invertimos ahora ¿yo puedo crear lluvia? No. La lluvia es de Akadosh Baruj Hu, por eso es agua. El agua es Hesed. Ahora, estamos en el mundo de la creación. Hay 4 niveles que me imagino que lo saben, pero pienso que son adecuados para el tema de hoy, que es cómo existen niveles de creación. Existe el nivel más alto, que es el ser humano. El ser humano tiene la fuerza de hablar, tiene la sabiduría, tiene la inteligencia, tiene el conocimiento, tiene la fuerza de distinguir. Básicamente el libre albedrío. Puedo estar, puedo no estar. Puedo caminar o me quedo sentado. Me levanto o me duermo. O sea, la libre elección existe. Eso es el ser humano. Después viene el animal. Animal es muy parecido al ser humano en ciertas cosas. Comer, beber, dormir, todo lo que pasa en un cuerpo físico pasa con el animal. Obviamente el animal no tiene la fuerza de hablar. El animal solamente emite sonidos de acuerdo a lo que es su forma. Usted no va a ver 2 animales de diferentes géneros que están charlando. ¿Me explico? ¿Me explico? No aprenden ni idiomas, etcétera. El cerebro del animal es mucho más limitado que el cerebro humano y no tienen tampoco el concepto de libre albedrío. Por eso es el ser humano, el animal. Después viene el tercer nivel, para abajo, es todo lo que crece. Las flores, los árboles, las frutas, los vegetales, cosas que salen del suelo. Y después viene lo último, que es esto, por ejemplo, una silla. Es una silla, pero en el mundo de la creación esto se llama domem. Domem significa un objeto sin vida, inanimado, un objeto que no tiene vida. Sí, es una silla, porque si no tendría una esencia divina mínima para ser una silla, no sería una silla, estaría en el tacho de la basura. ¿Me explico la diferencia? Es lo que pasa cuando algo se parte. Cuando algo se parte, algo se rompe, ¿qué pasa? No se puede usar más. ¿Por qué no se puede usar más? Porque la esencia divina de Hashem se fue. Por eso mucha gente dice capara. ¿Me explico? Pero la silla va a quedarse aquí hasta que venga el Mashiach. A menos que usted venga ahora, se levanta y la mueve. Quiere decir que no tiene vida de por sí. La vida depende de otro. Esos son los 4 niveles de la creación. Por eso, por ejemplo, uno va a una tienda de libros, por ejemplo, Barnes and Noble, ¿no? Uno va y ¿qué compra? Compra un libro. Hay un libro en inglés. A mí personalmente no me gusta el título. A mí no me gusta el título del libro, pero es un título muy popular. Por ejemplo, ellos venden toda una colección de cómo una persona que no tiene vida puede manejar un computador. Se llama Windows for Dummies. ¿Oyeron de esto? Windows for Dummies. Math for Dummies. Quiere decir matemática para bobos. Lenguaje para bobos. Computación para bobos. ¿Cómo se dice en inglés bobo? Dom. ¿De dónde sale dom? Domem. Domem. No tiene vida. Por eso lo dicen dummy. Hay un pasú que dice, hay veces que hay que hacerse el bobo. Saber ignorar. Dice, Lom la Hashem bitholelo. Dice, no te rebajes, manténgate callado, que te digan,
Ok, no dices nada, no digas nada. Domi, domem. No, es un concepto. Domem significa inanimado. Por eso dicen en inglés Windows for Dummies. Quiere decir que uno que no tiene inteligencia, si compra este libro y lo lee y sigue paso por paso, va a aprender cómo manejar un computador. Les pregunto, ¿por qué dicen la palabra dummy? ¿Por qué no dicen otra palabra? ¿Que acaso faltan palabras en el lenguaje americano o en inglés? Dice, porque dummy viene de la palabra domem, el nivel más bajo de la creación del mundo, que no tiene vida de por sí. Esto no tiene vida de por sí. Las flores se mueven, las flores crecen, los árboles crecen, las frutas, los vegetales, el pasto crece. Una silla depende del que la hizo en la fábrica y depende de usted o de mí, que yo la compre o que alguien la compre y que la traiga y que la mueva. Si no, se queda así hasta que venga el Mashiach. Si ni usted ni yo ni nadie la mueve, se queda aquí hasta que venga el Mashiach. Que esperemos que venga pronto. Ah, ¿usted quiere comprar el libro? Vaya a Barnes Noble. Yo no lo vendo, no lo vendo el libro. A Amazon, claro, ¿quién va a los negocios hoy? Me olvidé. No, hay una serie completa. Hay hasta kasher para dummies. Sí, o sea, una persona que no sabe nada de iPhone, todo lo que usted quiere por dummies, quiere decir que el libro le está diciendo, no te preocupes que no tienes conocimiento de tecnología. Eso básicamente, no le tengas miedo. Eso es lo que quiere decir el título. Tú no te preocupes, es como uno compra un aparato, ¿no? Uno compra un aparato y de repente el aparato no funciona. Uno va al final del manual que dice, chequee que el aparato está conectado a la pared, está enchufado. Opción número 2, chequee que usted apretó Power On. ¿Usted necesita un manual que le diga, asegúrate que está enchufado en la pared? Hoy estamos creados en nuestra generación, no digo nuestra generación de todos los que estamos aquí presentes, pero la juventud de hoy no sabe pensar, no sabe pensar. Yo me acuerdo cuando la primera vez en mi vida vi una calculadora. Me acuerdo, tenía 10 años, 12 años, me acuerdo, y recibí un premio de mi papá. Y me compró una calculadora. ¡Wow! Yo estaba en los cielos. Tenía una calculadora, no me acuerdo si tenía con papelito o sin papelito. Casio, era Fateo, creo la me acuerdo. La venían al lado de mi casa y nos maravillamos. Mira, aprieto el botón y me suma. No hay que pensar. Hoy, ¿quién piensa? Hoy en mi época no se podía usar calculadora en la escuela. Todo en la mano, todo a mano. Ni spell check, ni chat GBT, todo piensa, escriba, escriba. Por eso ese sistema funciona. Usted no sabe de computación, va al libro, le dice, bueno, apriete, enchufe el aparato, apriete power, asegúrese que esté conectado de ambos lados. Cosas que uno dice, pero que hace falta un libro que me lo diga, sí. Por eso sí está el país. Ah, ¿lo encontró? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ok, pásemelo a ver. Nice. Aquí está, ¿ve? Windows for Dummies. Aquí está, ¿ve? Permiso. Oh, eso seguro. Se lo puede pasar, por favor. Bueno, nuevamente, hoy los estudiantes estudian con computadoras, no con lápiz y papel como hacíamos nosotros. Es verdad lo que usted dice.
Los niños hoy, la juventud hoy no le para, como dicen en Venezuela, a escribir en letra cursiva. Todo en blog, todo escrito en la computadora. Bueno, como dice el Noam Elimelech, alaba Shalom, para acabar, dice, cada generación tiene sus desafíos, sus situaciones, y son situaciones que uno dice, pero ¿cómo mis hijos no piensan como mí? Porque sus hijos no son usted, y sus nietos menos, y si hay bisnietos menos. Seguro que hay miles de cosas que hacen bien, tienen mucho más acceso a cosas que nosotros, trabajan menos, ganan más. El kashrut es fácil, sinagoga es fácil, clases de Torah es súper fácil. O sea, tiene sus desafíos, pero también tiene sus ventajas. Es como en una época, ¿quién pensaba salir de la casa para Pesaj? Nadie. Hoy los chicos dicen, ¿a qué hotel vamos? Así es el mindset hoy. Pero por eso cada generación tiene su situación, cada generación tiene su pro y su con, pero como dijo el Meam Loaez en uno de los comentarios, mientras que la persona se encuentra conectado, afiliado a Kadosh Baruj y la persona busca la esencia divina en la esencia, en lo que pasa en nuestra vida, Besat Hashem, vamos a estar en el buen camino. La semana que viene no va a haber clase, ni el lunes ni el martes, pero vosotros yo la semana siguiente estoy de vuelta y comenzamos. Que tengan todas muy buenos días. Shabbat Tov y Hodesh Tov Besiman